Bienvenido a la exposición de acústica y óptica que vendría a ser la sumativa del segundo parcial de física. Ok, entonces acústica y óptica. Integrantes de mi equipo: Norma Santiana, Odalis López, Amaris Ayala, Bismarck Bermeo y mi persona Jesús Ancha Luisa. Comenzamos con la definición de acústica. Ok, acústica es la rama de la física encargada de estudiar la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción del sonido. Que tenemos que la acústica es el sonido. En la acústica se vienen los distintos elementos que intervienen, los distintos conceptos. Podría ser el sonido, el cual es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo. Recordemos que las vibraciones, al menos las que se pueden oír, se llegan a escuchar por medio del aire, que vendría a ser como su canal de contacto. El sonido estudia de manera detallada las ondas sonoras que se propagan a través de una materia, las cuales pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. Un claro ejemplo de que no se propaga en el vacío vendría a ser en el espacio. Así que si vemos explotar algo en el espacio, no tiene sonido porque no tiene por dónde propagarse. Características del sonido. El tono. El tono es la sensación auditiva o atributo psicológico de los sonidos que los caracteriza por ser más agudos o más graves en función de la frecuencia cuyas propiedades son físicas. Un claro ejemplo vendría a ser la voz de un hombre y la voz de una mujer. Es como ladra un perro y cómo canta un pájaro. La intensidad. Es la intensidad del sonido, una magnitud física que analiza las ondas sonoras para indicar su amplitud según la unidad conocida con fonio. O sea, la intensidad vendría a ser como el alcance que tiene el sonido. Tenemos variación de intensidad. La variación de la intensidad es la que depende del medio de propagación y la distancia desde el foco emisor del sonido. La intensidad aumenta o disminuye a medida que se propaga el sonido. En otras palabras, la intensidad varía según el área que recorre ese eje de su origen. ¿Okay? Un claro ejemplo podría ser en la formación, cuando está hablando el oficial Osorio, que su voz de estar en el arco llega hasta la otra puerta, o incluso hasta el otro patio, el patio frontal. Seguimos con los niveles de intensidad. En este aspecto se establece una escala que permite catalogar sonidos comparando la intensidad con la más baja percepción al oído humano a la más alta. ¿Ok? En este gráfico que tenemos la umbral del dolor y el nivel de intensidad, que va desde el verde como lo más bajo y el rojo como lo más crítico o más alto. ¿Ok? Ya que recordemos que una gran intensidad nos puede dejar sordos o nos puede dejar con complicaciones auditivas. ¿Ok? Por lo más bajo vendría a ser como un umbral de audición con 10 decibeles. Algo más o menos intenso vendría a ser el interior de un bus o el aeropuerto o el interior de un metro o al lado de la vía de un tren. Finalmente, en esta escala de ejemplo, tenemos como intensidad más alta, 130 decibeles, la taladradora neumática. ¿Ok? La intensidad se mide en watts sobre metro cuadrado. El nivel de intensidad en decibeles. El timbre es una cualidad que caracteriza al sonido. Depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Se trata de una de las cualidades esenciales del sonido junto con el tono, la duración y la intensidad. ¿Ok? Esto se podría aplicar mucho a los instrumentos y al canto, incluso a la guitarra. ¿Ok? Ese debe ser el timbre. El característico sonido de un objeto que emite sonido. Valga la redundancia. Ok, aquí tenemos un ejercicio. En un auditorio, Carolina practica para un concierto. Ella toca su violín con una potencia de 10 a la menos 8 watts, pero el sonidista no logra escuchar. Si el director de orquesta, que se encuentra a medio metro de Carolina, sí puede hacerlo, ¿a qué distancia de Carolina se encuentra el sonidista y qué nivel de intensidad percibe el director? Entonces, uno, si el sonidista no escucha, la intensidad es menor o igual a 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Ok, ahora despejamos la ecuación de variación de densidad que nos quedaría que R es igual a raíz de potencia sobre 4 por pi por variación de intensidad. Reemplazamos los datos que vendría a ser R es igual a la potencia 10 a la menos 8 watts sobre 4 por pi por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Nos queda que R es igual a 28,21 metros, que vendría a ser la distancia. El sonidista se encuentra a menos de 28,21 metros de Carolina. Para determinar el nivel de intensidad, primero tenemos que determinar la potencia del violín. Entonces nos queda que aquí este L es igual a potencia sobre 4 por pi por radio al cuadrado.
Reemplazamos los datos y nos vendría a dar un total de 3,2 por 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados, que vendría a ser la potencia del violín. Finalmente, calculamos la intensidad, donde multiplicamos 10 decibeles por el logaritmo de intensidad correspondiente sobre intensidad del sonido, lo cual nos da un total de 35 decibeles. Fenómenos del sonido. Reflexión del sonido. Las ondas sonoras en el aire, ondas de presión, encuentran una superficie dura. No hay cambio de fase en la reflexión. Es decir, cuando la parte alta presión de una res. Reflexión del sonido. Cuando las ondas sonoras en el aire, ondas de presión, encuentran una superficie dura, no hay cambio de fase en la reflexión. Es decir, cuando hay una parte alta de presión de una onda sonora choca contra la pared, se refleja como una alta presión, no una baja presión, que sería una inversión de fase. El eco, producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa hacia su emisor, puede referirse tanto a ondas sonoras como a electromagnéticas. El efecto acústico producido por la reflexión del sonido una vez acaba su segunda exposición del eco. La reverberación. La reverberación es un fenómeno acústico de reflexión producido un, cuando frente de onda o un campo directo alcanza una pared, el suelo o el techo del espacio en el que se encuentra. La refracción del sonido. Es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente. Difracción del sonido. La curvatura de las ondas alrededor de pequeños obstáculos y la propagación de las ondas más allá de las pequeñas aberturas. Efecto Doppler. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto a otro. Alice Encargada de tiene que, estudiar lo natural. Alice tiene que explicar el ejercicio, o sea, solo leerlo. Un ejercicio. 4 segundos después de dejar caer una piedra en un pozo donde se escucha el sonido que produce el chocar contra la superficie del agua. ¿A qué profundidad esta superficie del agua del pozo? Primero tenemos que calcular lo que es la caída libre de la piedra, donde Y es igual a H, donde B es igual a 0 metros sobre segundos, A es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y tenemos que encontrar lo que es la duración de la caída. Para el sonido, o sea, la subida, Y es igual a H, donde BS es igual a 340 metros sobre segundos, y T es igual a lo que es la subida del sonido. Se aplican las leyes de la cinemática para poder reemplazar lo que es el movimiento, la caída de la piedra, donde Y es igual a B por T más 1/2 A por T al cuadrado, donde H sería igual a 0 más 1/2, 9,8 tiempos al cuadrado. Y igual a B por T, donde H es igual a 304 por el tiempo. Se igualan los segundos del miembro, donde como podemos ver en el ejercicio, se resuelve el sistema considerando el tiempo total de 4 segundos, donde nos estaría dando lo que el tiempo 1 sería igual a 300,79 segundos y el tiempo 2 sería igual a 0,21 segundos. Se reemplazan estos resultados en la ecuación que tenemos ahí, dándonos igual a 70,38 metros. Teoría sobre la naturaleza de la luz. Teoría corpuscular, propuesta por Isaac Newton en 1704. Este científico sostenía que la luz es una corriente de pequeños corpúsculos emitidos por los cuerpos luminosos. Teoría ondulatoria, propuesta por Christian Auger. Este científico aseguraba que la luz se propagaba en forma de onda. Esta teoría explica la reflexión y refracción de la luz, así como su lentitud al atravesar medios más densos.
Teoría electromagnética, propuesta por James Maxwell. Este científico pensaba que la luz es una onda electromagnética de alta frecuencia que forma parte del espectro electromagnético. Teoría cuántica, propuesta por Albert Einstein. Este científico sostenía que la luz tiene naturaleza dual y está formada por cuantos de luz, llamados fotones, que les permite comportarse como corpúsculo y como onda. Propagación rectilínea de la luz. Uno de los hechos que podemos observar fácilmente en relación con el comportamiento de la luz es que cuando se transmite un medio homogéneo, su propagación es rectilínea. Esto puede comprobarse cuando la luz del sol pasa por el resquicio de una ventana y penetra una habitación a oscuras. En la imagen observamos un ejemplo. Eclipse. Bloqueo transitorio, total o parcial, de la luz procedente de un cuerpo celeste, producido por la interposición de otro cuerpo celeste llamado cuerpo eclipsante. El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de ondas de todas las radiaciones electromagnéticas. Incluye los rayos gamma, que tienen la longitud de ondas más cortas y las frecuencias más altas, más conocidas, como podemos ver en la imagen. Fenómenos de la luz. Difracción de la luz. La difracción ocurre cuando las ondas pasan a través de pequeñas aberturas, alrededor de obstáculos o por bordes afilados. Cuando un objeto opaco se encuentra entre la fuente puntual de la luz y una pantalla, como se muestra en la imagen superior, la frontera entre las regiones sombradas e iluminadas sobre la pantalla no está definida. Experimento de Young. El experimento de la doble rendija es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico inglés Thomas Young, con el objetivo de apoyar la teoría de que la luz era una onda y rechazar la teoría de que la luz estaba formada por partículas. En condiciones apropiadas, los haces de luz pueden interferir, es decir, se pueden combinar y cancelar entre sí debido a la interferencia destructiva. Interferencia. Una interferencia es la superposición de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Constructiva. Dos ondas interfieren en los puntos en que se coinciden las dos crestas. Se dice que hay interferencia constructiva. En estos puntos se suman las amplitudes de las ondas. Destructivas. Al inferir dos ondas en los puntos donde coincide una cresta de una onda con un valle, la otra onda, se dice que hay interferencia destructiva. Las amplitudes en este caso se restan y pueden anularse por completo. Aquí podemos ver el ejemplo de interferencias destructivas y constructivas. Polarización de la luz. Este término es utilizado para describir cómo la luz u otras radiaciones electromagnéticas están rigidas a una dirección de propagación. Si una onda electromagnética no tiene orientación, preferencia, se dice que no está polarizada, pero si existe una dirección preferencia, se dice que está polarizada. La ley de Malus. La ley de Malus describe la intensidad de la luz polarizada con una intensidad inicial de io después del paso a través de un analizador en dependencia con el ángulo de giro del analizador. La intensidad de la luz se mide con un fotosensor. Reflexión especular. Cuando el rayo de incidencia es igual al de la reflexión, ley de reflexión, se conoce como reflexión especular. Este es el caso de los espejos y la mayoría de las superficies duras y pulidas. Al tratarse de una superficie lisa, los rayos reflejados son paralelos, es decir, tienen la misma dirección. Reflexión difusa, típica de las sustancias granulosas, como por ejemplo los polvos. En este caso, los rayos son reflejados en distintas direcciones debido a la rugosidad de la superficie. Ley de la reflexión. Un rayo incidente sobre una superficie reflectante será reflejado con un ángulo igual al ángulo de incidencia.
Ambos ángulos se miden con respecto a la normal de la superficie. Espejos. Imágenes por reflexión. Una imagen especular es la generada mediante la reflexión de la luz en una superficie especular, donde los rayos incidentes se reflejan con un ángulo igual al de la incidencia, ambos tomados con respecto a la perpendicular al plano en ese punto. Espejos planos. En óptica geométrica, un espejo es cualquier superficie lisa y pulida capaz de reflejar los rayos de la luz que llegan a él. El espejo refleja la luz, haciendo que los rayos varíen su trayectoria y formando imágenes OS. Espejos esféricos. Un espejo curvo es un espejo cuya superficie reflectante es curva, la cual puede ser convexa o cóncava. Construcción de imágenes en espejos cóncavos. Los espejos cóncavos forman imágenes reales e invertidas de un objeto que se encuentra atrás del foco principal. Si el objeto se halla entre el foco principal y el espejo, la imagen es virtual, derecha y aumenta. Construcción de imágenes en espejos convexos. Los espejos convexos solo producen imágenes virtuales y derechas de un objeto que se encuentra frente a ellos. Las imágenes son disminuidas o sea más pequeñas que el ejemplo en tamaño. Reflexión de la luz. Reflexión de la luz. La reflexión de la luz es cuando la onda lumínica traspasa un medio material al otro, al propagarse, tras lo cual produce de inmediato un cambio en su dirección y su velocidad. Se trata de un proceso relacionado con la reflexión de la luz y pueden manifestarse al mismo tiempo. Rayo incidente. Rayo de luz que llega a la superficie entre ambos medios. Rayo refractado. Rayo que se desvía cuando la onda luminosa atraviesa la superficie. Línea normal. Línea imaginaria perpendicular a la superficie, establecida a partir del punto en el que ambos rayos coinciden. Ángulo de incidencia. Ángulo que se produce entre el rayo incidente y la línea normal. Se expresa con el símbolo θ sub n. Ángulo de refracción. Es el ángulo que se produce entre el rayo refractado y la línea normal. Se puede expresar con el símbolo θ sub 2. La ley de la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. El índice de refracción relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. C es igual a la velocidad de la luz en el vacío. B es igual a la velocidad de la luz en el medio. Y N es el índice de la reflexión. Su fórmula es N es igual a C sobre B, lo cual sería el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Ángulo crítico y reflexión total interna. Cuando la luz incide sobre un medio de menor índice de refracción, el rayo se desvía de la normal, de tal manera que el ángulo de salida es mayor que el ángulo incidente. A tal reflexión se llama comúnmente reflexión interna. El ángulo de salida alcanzará los 90 grados para algún ángulo de incidencia crítico θ sub c y para todos los ángulos de incidencia mayor que este ángulo crítico. La reflexión interna será total. El ángulo crítico se puede calcular a partir de la ley de Snell, estableciendo en ángulo de reflexión igual a 90 grados. Ahí se puede observar una imagen explicando con más detalle. Ejercicio. Se trata de determinar la velocidad de la luz en el vidrio, para lo cual se usa un rayo de luz monocromático que incidirá desde el aire con I igual a 30 grados. Se mide el ángulo de refracción y se obtuvo el 19,47 grados de terminal. El índice de refracción del vidrio se conoce que el ángulo de incidencia es en sí 30 grados y el ángulo de refracción es de 19,47 grados. Por lo tanto, para encontrar el índice de refracción se tiene que
seno I sobre seno R es igual a n sub 2 sobre n sub 1. Ponemos la fórmula que nos quedaría de n sub 2 es igual a n por seno I sobre seno R, dándonos igual, bueno, intercambiando los datos, dándonos igual a 1.5. Por lo tanto, el índice de refracción del vidrio es de 1.5. B. La velocidad de la luz en él. Para calcular la velocidad de la luz en el vidrio, se tiene que BI sobre BR es igual a n sub 2 sobre n sub 1. Despejando la fórmula nos daría BR es igual a n sub 1 por BI sobre n sub 2. Reemplazando los datos nos estaría dando igual a 2.10 elevado, bueno, 10 octavos. Me quedé. ¿Cómo se decía eso? 2 por 10 Elevado a la 8, octavos. ¿verdad? Creo que se dice así. Ya. Dándonos de resultado 2 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Construcción de imágenes en lentes convergentes. Lentes convergentes son aquellas cuyo espesor va disminuyendo en centro hacia los bordes. En este tipo de lentes, todo rayo que pase paralelamente al eje principal al refractarse se junta en su foco. Las lentes convergentes forman imágenes reales de objetos. Los rayos de la luz coinciden de forma paralela en un lente convergente. Se unen en un punto llamado foco convergente, formando una imagen real del objeto. Acercan el rayo de luz hacia la retina para permitir ver con nitidez en distancias cercanas. Construcción de imágenes en lentes divergentes. La construcción de imágenes formadas por lentes divergentes se lleva a cabo de forma semejante, teniendo en cuenta que cuando un rayo índice sobre la lente paralelamente al eje es la prolongación del rayo emergente, la que pasa por el foco objeto F. Estas lentes producen imágenes virtuales, directas y de menor tamaño. Particularmente, al situar el objeto sobre el foco imagen F, obtenemos una imagen cuyo aumento lateral es la mitad del tamaño del objeto original. Ejercicio resuelto. Un objeto se encuentra a 30 centímetros adelante de un lente cuya distancia focal es de 15 centímetros. ¿A qué distancia del lente se forma la imagen? Con los datos, f es igual a 15, d sub o es igual a 30, d sub i, ahí es lo que hay que encontrar. Se aplica la ecuación para los lentes, 1 sobre f es igual a 1 sobre d sub o más 1 sobre d sub i. 1 sobre d sub i es igual a 1 sobre sub f menos 1 sobre d sub o. 1 sobre d sub i es igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 30, que es igual a 1 sobre 30. Ese sería el resultado. Gracias.